Muchos cristianos a veces llegamos a creer que la Biblia pues no da consejos para esto, ¿no? Y tuve los consejos para los que sí son creyentes y pareciera ser que pues no aplican para los que no lo son. Entonces, ¿a qué se limita el cristiano promedio? No digo que todos, pero la gran mayoría, según lo que hemos podido ver, según diferentes testimonios, pues el cristiano que tiene familiares que no conocen a Cristo se dedica únicamente a agarrar la bibliazos todo el día, ¿verdad? Pum, y tómala, y tómala, y tómala, y le pusieron 70 veces 7, toda la serie de Apocalipsis, y les ponen en su buró antes de que se levanten el chic, que son unos folletos chiquitos del infierno, de cómo sufrirán los paganos en la eternidad, y le pone la prédica del infierno a todo volumen mientras van en el coche, así como que según muy sutiles, ¿no? Lo peor de todo es que nos creemos muy sutiles. Y llevamos a cabo diferentes acciones que más que atraerlos a Jesucristo, pues están alejándolos de Jesucristo porque están viendo un Cristo distorsionado a través de nuestras vidas. Y todo esto se origina no en que seamos malos creyentes, sino en que no sabemos cómo comportarnos con familiares que no conocen de Jesucristo y creemos que nos tenemos que dirigir a ellos como si conocieran de Jesucristo, pero no es así. Y es por eso que Dios ha puesto en mi corazón hablar pues un par de mensajes acerca de esto, ¿verdad? Donde hemos visto algunos consejos importantes. Yo les dije la semana pasada que estos consejos por sí solos no sirven, sino que tienen que ir de la mano con todas las instrucciones que ya hemos dado. O sea, no basta con que tú apliques esto, sino que aunado a esto tienes que ser el esposo, la esposa, el hijo, el padre, la madre, el hermano que la Biblia manda que seamos. Tenemos que seguir los preceptos que la Biblia manda y los consejos son solamente un extra. Estos consejos son basados en la Biblia. Vimos hace 8 días el primer punto, que es: no todo es pecado y no todo es del diablo. Una de las cosas que repele a conocidos y familiares que no conocen de Cristo es que el cristiano se comporta como si todo fuera mundano, pagano, satánico, y vimos que no es así, que hay muchas cosas que la iglesia cree que son malas, pero que no lo son, sino que han sido arraigadas mediante tradiciones de hombres y no conforme la palabra de Dios. No todo es del diablo. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con tu esposo, esposa, hijos, padres, que puedes disfrutar, pasarla bien, divertirse, reírse sanamente. Hablamos muchos ejemplos, ¿no? De Jesús, de la iglesia primitiva, que dice Hechos 2, 42 al 47, que no solo se reunían en el templo, sino también en las casas a partir el pan, con alegría, con sencillez de corazón. Y el hecho de ser cristiano no significa estar amargado, ni pasártela todo el día aburrido o gruñón, porque esto es lo que mucha gente cree que es la espiritualidad, que el cristiano es alguien místico, amargado, que reírse es pecado, ir a una fiesta es pecado, todo es pecado, todo es del diablo. Y muchas veces pues la gente analiza esto y dice: entonces no me voy a acercar a Cristo porque pues implica casi darme un tiro y dejar de vivir y pasarme el encerrado en la iglesia, cuando esto es antibíblico. La Biblia no manda que nos las pasemos en la iglesia. La Biblia dice que tenemos que trabajar, que ser luz allá afuera, que pasar tiempo con la familia. Ya hemos hablado de eso en mensajes anteriores, la importancia de tu tiempo y tu presencia. Pero ante la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios, pues cometemos este tipo de errores que empiezan a repeler a quienes no conocen aún de Cristo. Vimos entonces este primer punto y vamos a ver hoy el resto, si es que nos da tiempo, que creo yo que sí. Y les pido ahí en su lugar que hagamos una breve oración poniendo este tiempo en manos de Dios. Cierra tus ojos y traes tu bolsa, no te preocupes, nadie te la va a robar. Si al de al lado lo viste medio sospechoso, entonces agárrala bien. Y dile ahí en tu lugar: Señor, yo te pido en esta mañana que tú hables a mi vida mediante tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, que tú seas la única influencia hoy en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu, que todo otro factor, Señor, físico o espiritual, si hay cansancio, sueño, apatía, incredulidad, Señor, religiosidad, cualquier otra cosa, Señor, cualquier otro problema, obstáculo, todo lo que en mi vida hoy me esté distrayendo, que sea quitado del medio, que sea anulado, y que únicamente seas tú, Espíritu Santo de Dios, con tu poder, guiándonos como la palabra dice que tú harás, enseñándonos como la palabra dice que tú harás todas las cosas, guiándonos a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, quita las vendas de nuestros ojos si es que las hay, y prepáranos para poder reflejar la gloria de Cristo, para poder reflejar lo que es el verdadero cristianismo y dejar de cometer tantos errores que a veces sin darnos cuenta cometemos, que alejan a los demás, Señor, porque les dan una imagen distorsionada de lo que es el cristianismo. Te pedimos que en esta hora tú hables a nosotros y que esta palabra sea práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el primer error entonces es creer que todo es pecado y que todo es del diablo. Si tú no viniste la semana pasada, te aconsejo adquirir la prédica para que
no te hagas ideas incorrectas, ¿verdad? Y nos vayamos al extremo del libertinaje. Hay dos extremos en el cristianismo, ¿no? Uno, el ascetismo, ¿no? Donde casi nos autoflagelamos y todo es malo y todo es místico y hay que pasársela encerrado en la iglesia nada más, orando y leyendo. Y el otro extremo pues es el libertinaje, ¿no? El que podemos hacer lo que nos dé la gana y que no hay ningún problema porque la gracia de Dios lo cubre todo, ¿verdad? Y hay cristianos que dicen, no, pues vamos a ponernos borrachos porque la Biblia dice que hay que ser luz en medio de las tinieblas y cuestiones por el estilo, que son otro extremo. El segundo error es el error de aislarnos. Quiero explicar esto y quiero empezar partiendo del matrimonio, que esto aplica para todos los miembros de la familia. Pero uno de los casos más difíciles de llevar es cuando hay un matrimonio donde uno de los dos no es creyente. Porque pues ya se casaron y como dice el Salmo, ¿verdad? Ya se casó, ya se amoló, ya no hay vuelta atrás. Ya firmaste y bíblicamente no te puedes divorciar, ya lo hemos hablado, únicamente cuando hay un adulterio o cuando hay un abandono. Fuera de eso, la Biblia, veremos, le pide a los cónyuges que aun cuando uno de ellos no esté en Cristo, ellos esperen. Y muchos esposos, esposas cometen el error de que cuando vienen a Cristo se comienzan a aislar de su pareja, de su esposo o de su esposa, y se empiezan a enfocar más en las diferencias que los vínculos que los unieron. Y empiezan a ver más lo malo que los separa que aquellas cosas buenas que aún los pueden unir. Quiero aclarar que obviamente va a haber muchas cosas que ya no puedas hacer. No puedes emborracharte con tu pareja para llevar la fiesta en paz, o drogarte con él, con ella, o ver pornografía, o consentir con hacer tranzas, etcétera, 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 ¿verdad? Con tu pareja o con tu familia. Pero hay muchas otras cosas, como vimos en el estudio anterior, que no son pecado, que no son del diablo y que tú puedes disfrutar con ellos como pareja, como familia y pasarla bien y mantener una convivencia sana. Porque si tú no mantienes la relación, el día que él o ella necesite ayuda, que la pase mal, ¿a quién crees que va a ir a pedir esa ayuda? Si tú no te ganaste su confianza y si no se ha mantenido la relación, van a ir con todos menos contigo. Por eso la importancia de que a pesar de que algún miembro de tu hogar no esté en Cristo, tú puedas mantener la relación para que el día que tenga alguna pregunta, alguna duda, que necesite ayuda, entonces puedas saber que puede acudir contigo. Pero si toda la vida te aislaste, eres la última persona con la que él se va a acercar. Y es un error que cometemos muchas veces, o que comete mucha gente dentro de Cristo. Se aísla de los demás porque cree que convivir con los demás es pecado, cuando la Biblia jamás manda esto. ¿En dónde dice la Biblia que nos aislemos de aquellos que no conocen de Cristo? Nunca, y mucho menos del cónyuge por esta razón. Esto es algo herético y antibíblico. ¿Qué es lo que la Biblia manda? Si tú eres soltero, que no te unas en yugo desigual, para evitar estos problemas el día de mañana, ¿verdad? Para evitar estas situaciones. Aún así hay jóvenes necios que no entienden y ahí andan con el novio y con la novia que no conoce a Cristo, sabiendo los problemas que se van a meter, y dicen, no, es que la voy a convertir, en mamá dentro de 9 meses, nada más, porque no lo vas a convertir ni convertir en otra cosa. Entonces, cuando aún no has unido en matrimonio, por supuesto que tenemos que evitar el yugo desigual, y Dios lo manda por amor a sus hijos para evitar que pasen este tipo de problemas. Si tú eres soltero, soltera. Pero si tú ya casado viniste a Cristo, que ocurre comúnmente, o ya casado tu cónyuge se apartó de Cristo, es un error que te aísles de él o de ella solamente porque no es creyente. Es un error que tú te apartes solamente porque tiene convicciones diferentes a las tuyas. Hermanos, amigos, repito, el divorcio es solamente válido cuando hay un abandono o adulterio. Fuera de eso, si tu cónyuge no es creyente, la Biblia dice, como veremos, tú tienes que mantener la relación, tratar de llevar la fiesta en paz mediante los consejos que hemos visto basados en la Biblia, y la Biblia dice que será tu testimonio y tu conducta lo que haga que él o ella pueda ver a Cristo reflejado en tu vida, y eso de la mano con tus oraciones le van a ganar para Jesucristo. El ver tu testimonio, el ver tu conducta, el ver tu gozo, el ver tu paz, el ver cómo la tratas con amor. Pero si tú le predicas de Cristo y eres un ogro mal encarado, ¿cuándo crees que ella va a querer venir a Cristo? Si tú le predicas de Cristo a tu esposo, querida esposa, y cada rato le andas insultando, menospreciando, viejo panzón y pelón, y por si no fuera suficiente con eso, ahora le vas al Cruz Azul y por eso estás así, 16 años frustrado porque no ganan. Entonces, ¿cuándo él va a querer venir a Jesucristo? Jamás. Entonces,
tu conducta tiene que ser diferente. Y si la Biblia manda que seas respetuosa con tu esposo, y si la Biblia manda que seas amoroso con tu esposa, cuando no conoce de Cristo, mucho más lo tienes que ser. Tienes que tratar con pincitas, porque están con una lupa y viendo el primer momento que tú cometas un error en contra de la Biblia, van a decir: uy, y eso que eres cristiano, uy, y eso que eres cristiana. También tus padres, ¿verdad? Si no conocen de Cristo, tienes que honrarles. Si tus hijos no conocen de Cristo, vivir los principios que ya vimos, y va a ser tu testimonio. Y vivir estos principios bíblicos lo que hagan que el resto de tu familia pueda ver a Cristo en tu vida, y eso, insisto, de la mano con tus oraciones le va a ganar para Cristo. Ve lo que dice la Biblia con respecto al matrimonio de un creyente con un no creyente. Repito, cuando ya está dado. Si no se ha dado, es antibíblico. Ahí sí, ahí se me salió el gallo. Que ustedes se unan. Primera de Corintios 7, versículo 12. Dice la Biblia así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, su hermano es un creyente, tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, tú tienes a tu esposa y ella no conoce de Cristo, pero ella te acepta y no dice: quiero el divorcio o me voy de la casa porque no estoy de acuerdo con lo que tú crees, y consiente en vivir contigo. Es un error que tú la abandones solamente porque no es creyente. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero él, dice la Biblia, consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y muchas parejas se divorcian por esto: es que no conoce de Cristo y se burla de mí y me dice el aleluyo y se burla de lo que creo. Cuando esta es la única diferencia, tú tienes que tratar, como veremos, de llevar la fiesta en paz, de mantener la relación, de aguantar esas burlas por causa del evangelio, de orar por él, por ella, y el tiempo, el Espíritu Santo y tu testimonio van a obrar en su corazón para que él o ella venga a Jesucristo. Ahora, por supuesto que si aunado a que no creen en Cristo empieza a haber maltrato físico, insultos, golpes, engaño, pues ya es otra historia, ¿verdad? Pero si su relación es estable, es buena, y lo que los divide es que ahora tú crees en Jesucristo o él o ella cree en Jesucristo, la Biblia dice: si él o ella consiente vivir contigo, no le abandones. Versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, que significa abandonar, si tu esposo o tu esposa pues se va y dice: ya no quiero saber de ti, y se va con otro esposo, bueno, con otro hombre, con otra mujer, dice: sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, dice, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hay casos extremos donde esposos o esposas fueron abandonados y llevan 20 años orando para que el viejo regrese. Querida hermana, haz tu vida. Si él se separó, dice la Biblia, sepárate. Dios no te llamó a esclavitud. Pero ahí están muchos: no, es que el Señor lo va a traer, y el Señor, y 25 años y 30 años, y se murió, y el Señor nunca regresó. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, un poquito más adelante, Primera de Pedro capítulo 3, también hablando acerca de esto, versículo 1. Primera de Pedro 3, versículo 1. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, dice, para que también, fíjate, los que no creen a la palabra sean ganados, qué fuerte declaración es esta, sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es interesantísimo esto, porque yo cuando platico con matrimonios que tienen esta situación, lo que creen la mayoría de los matrimonios, bueno, la parte que está en Cristo, es que el matrimonio con un cónyuge no cristiano consiste en agarrarse a la bibliazos todo el día. Y agarran la Biblia y tómala, y arrepiéntete, viejo pecador, hijo de tu padre el diablo, te vas a ir al infierno, se te van a chamuscar las patas, no me vas a ver en la eternidad. El otro por eso dice: no, yo mejor así me quedo, ¿verdad? No la quiero ver en la eternidad. Si me arrepiento toda la eternidad con ella y no la aguanto ni 2 horas, mejor separado de ella y sufriendo, ¿verdad? Y cree que este es el matrimonio cristiano, todo el día tómala y tómala y tómala. Y a los hijos también, error, envenenarlos. Vamos a orar por el mundano de tu padre, mijito, y el padre allá a 2 metros escuchando, ¿verdad? ¿Y qué provoca esto? Una separación en el matrimonio. La Biblia jamás ordena esto.
Dice que tú tienes que conservar tu relación con él, con ella, seguir conviviendo en las cosas sanas que puedan hacerlo, mantener su comunicación sin contaminarte. Y es interesantísima esta declaración del versículo 1. Dice la Biblia, van a ser ganados no por tus palabras, sino por tu conducta. O sea, ¿qué es lo que todos creemos? Que para llevar a un cónyuge no cristiano a Jesucristo, tenemos que agarrar los bibliazos todo el día. Entonces llega un punto en que ella se harta porque toda su comunicación es Biblia, 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 y para ti es hermoso, pero para ella no lo es. Y nuestras formas de pensar son diferentes, y Dios en su sabiduría inspira al apóstol Pedro, que dice, van a ser ganados, en este caso, sin tanta palabrería, dice, sin palabra, y por lo contrario, por la conducta. ¿Qué es la conducta? El testimonio. Ahora, esto no implica que no tengas que hablar. Si se da la oportunidad, en algunos momentos se vale, pero lo que la Biblia dice es que no es correcto que estés todo el día agarrándote la bibliazos y que estés todo el día hablando de Biblia, 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 porque él tiene otros temas de conversación y se vale que hables con él de política, de fútbol, o con ella de recetas de cocina, o de las películas que vieron, no sé yo, de los hijos, de sus planes, de sus sueños. Pueden mantener su comunicación. No es pecado platicar de otras cosas que no sean Dios, queridos hermanos míos. Es malo que nunca esté Dios presente, ¿verdad? Pero un error que cometemos es creer que el espiritual todo el tiempo tiene que estar Dios, 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 Biblia, 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 y entonces dejan de hablar de otras cosas y se terminan divorciando, y nunca fue ganado porque en lugar de atraerle a Cristo, lo hartó. Y la Biblia es clara, y a lo mejor este es chocante a tus pensamientos, te quedas viendo así medio raro, pero aquí está, ¿yo qué quieres que haga? Arranca esta hoja y cómetela si no te gusta. Las mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Vuelta con alguna hermana que tenga cerca y dile, hermana, calladita te ves más bonita a veces, ¿verdad? Por la conducta de sus esposas. ¿Cómo? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El familiar que no conoce de Cristo se empieza a asombrar de tu conducta. ¿Por qué actúa así? Porque es que ella es casta y respetuosa, y antes me insultaba, y viejo, dame pa'l gasto. ¿Y por qué ahora me dice mi amor? Mira la cena que te preparé con las velas. ¿Y qué le pasa a mi esposa? Y va a empezar a ver a Cristo reflejado en tu vida. O viceversa, si tu esposa es la que no cree, se va a empezar a asombrar de que en lugar de llegar tu vieja, mis chilaquiles, llegues con un ramo de rosas, mi amor, aquí estoy. Y no solamente vengo yo, sino vengo acompañado con 7 hombres más. Otra vez tus amigotes y el mariachi. ¿Qué le pasa a mi esposo? Que es amable, que me trata bien, que me vuelve a abrir la puerta del coche, que se quita su chamarra cuando llueve y me la da, que ya no me quita la silla para que me caiga, sino para que me siente. ¿Qué es lo que le pasa? Y aunque no te lo digan, no van a poder negar que algo ha cambiado tu vida. Y cuando se den cuenta que ese algo no es un algo sino alguien llamado Jesucristo, van a empezar a considerar seriamente rendirle sus vidas. Lo mismo para los jóvenes. Si tú tienes padres que no conocen de Cristo y hacen cosas a veces que tú no comprendes y reaccionas rebelde para con ellos, no ganas nada. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y todavía falta ese tema pendiente, y aun cuando no conocen de Cristo, y se van a empezar a asombrar, porque el hijo que antes llegaba, ¿qué pasó, ma? Y se iba directo a su cuarto, al iPod o al Facebook, llega y saluda de beso, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres que lave al perro, el coche? Papá, ¿cómo has estado? Van a pensar que te estás drogando, ¿verdad? Y van a llegar con tu pastor de jóvenes y le digo, yo quiero hablar con usted porque algo le están metiendo a mi hijo en la iglesia. Quiero saber qué es que lo hace actuar así. Porque ese no es mi hijo. Y el día que nos pregunten eso, le vamos a decir, lo que su hijo se metió, señor, señora, es la palabra de Dios que transformó su vida. Y entonces van a considerar seriamente meditar la palabra de Dios. Pero si tú llegas con tus padres y te dicen, hija, ¿me ayudas con la cocina? Pero mamá, siempre yo y mi hermano. Oye, hijo, ¿me ayudas a lavar al perro? Mugre pulgas, a ver, vente para acá, perro gacho, ¿no? ¿Cuándo van a creer? Si tú les predicas una cosa y oyen en tu cuarto las prédicas y el amor de Dios y Jesucristo y estás reflejando otra.
Entonces va a ser tu conducta, tu testimonio, casta y respetuosa, la que haga no solamente que el esposo, sino que el resto de la familia pueda darse cuenta de que alguien ha transformado tu vida. Estos consejos aplican para cada miembro de la familia. Ahora, si tú te encuentras en el caso particular que comenzamos mencionando, donde tu esposo o tu esposa no conoce de Cristo, yo quiero recomendarte un libro. Es una recomendación para que lo leas voluntariamente a fuerzas, o sea, no es recomendación, lo tienes que conseguir porque va a transformar tu matrimonio, tiene cosas interesantísimas. Si tu pareja no conoce a Cristo, un libro del autor Lee Strobel, es L-E Strobel con S, y se titula Sobreviviendo al yugo desigual en el matrimonio. Cuenta el testimonio de este hombre que es un abogado graduado de Yale, era súper ateo, periodista del Chicago Tribune exitoso, su esposa se convierte a Cristo, y durante 2-3 años hubo esta fricción donde él no creía y ella sí, y él se convierte a Cristo. Ahora es el autor de muchos libros apologéticos como El caso de la fe, El caso del creador, El caso de Cristo, El caso de la creación, nada más falta El caso del perico, ¿verdad? Donde él entrevista a especialistas en el tema que está tratando. Es un defensor del cristianismo y antes era un ateo, y en este libro lo que se narra es el punto de vista de su esposa y de él, lo que a él le molestaba de ella y lo que le hizo cambiar su opinión acerca del cristianismo y comenzar a evaluar las evidencias acerca de la fe. Entonces es interesantísimo porque se narran los dos puntos de vista, el cristiano y el no cristiano, cómo convivían, cómo se dividieron y cómo se unieron. Tú lo tienes que adquirir si tu esposo o tu esposa no conoce de Cristo. Deja a un lado lo que estás leyendo, si estás estudiando a los jinetes del Apocalipsis o de qué color eran los camellos de los Reyes Magos o las genealogías desde Abraham hasta nuestros días, lo que sea, déjalo a un lado y tú tienes que enfocarte en eso. Ahora, yo quiero hacer una pregunta importante que seguramente ha circulado en tu mente a lo largo de este estudio. ¿No manda la Biblia a aislarnos de aquellos que no conocen de Cristo? Porque así es lo que muchos creen y lo que viven. ¿No manda la Biblia a apartarnos de familiares o conocidos incrédulos? ¿No juntarnos con ellos? No. La Biblia manda alejarnos del pecado y manda alejarnos, contrario a lo que muchos creemos, no de los incrédulos, sino de los que dicen ser cristianos y llevan doble vida y no quieren cambiar, pedir perdón, consejo o reconocerlo. Pero la Biblia nunca manda a aislarnos del mundo. Me voy. Esta no es una iglesia bíblica. No. Acompáñame a Juan capítulo 17. A ver si a Jesús lo ves de la misma manera. Juan capítulo 17, versículo 15. Es Jesús orando por sus discípulos antes de ser crucificado. Y dice la Biblia en Juan 17, versículo 15 lo siguiente. Jesús al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús no dice al Padre quítalos del mundo, dice guárdalos del mal. Otro pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos a ver muchos todavía más adelante, pero ahorita quiero solamente citar estos dos. Con otros puntos seguiremos viendo algunos que van de la mano con esta enseñanza. Romanos 10, versículo 13. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué bonito suena esto, ¿no? Y yo podía predicarlo, como te lo he dicho, a la manera panchera. Oh, hermano, la Biblia dice que todo aquel que cree en el nombre del Señor será salvo, aleluya. Yo veo un avivamiento, millones de personas invocando al Señor Jesús y siendo salvadas por su poder, aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? Así se predica muchas veces. Y la iglesia, Pero la Biblia, que no es panchera, que habla de una manera razonable la verdad, después empieza a hacer algunas interrogantes interesantísimas. ¡Qué bonito escuchar y predicar que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo! Tú quieres que tu familia invoque el nombre de Jesús y sea salva. Tú quieres que tu vecino lo haga, que tu jefe lo haga, que tu compañero de trabajo lo haga, que tu compañero de la escuela lo haga. Pero
luego Pablo dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Momentito, tú quieres que lo invoquen, que le entreguen sus vidas, pero antes tienen que creer. Y luego dice, pregunta número 2, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? La fe, dice Romanos 10:17, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que alguien le entregue su vida a Jesucristo, primero tiene que creer en Él. Y para que crea en Él, tiene que escuchar la predicación de Él. ¿Vamos bien hasta aquí? Tercer pregunta, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, si tú y yo nos aislamos y llegamos a donde quiera que vayamos con una Biblia como esta, pero al cuadrado, o sea, mucho más grande, con letras doradas enormes que dicen Santa Biblia, con los lentes de fondo de botella y la raya en medio, a nuestro rincón, porque todos son pecadores, paganos, que no conocen de Cristo, Pablo dice, entonces, ¿quién les va a predicar? Entonces, ¿dónde van a escuchar la palabra de Dios? Si los cristianos nos aislamos y se nos olvida que algún día también estuvimos en la otra posición. ¿O cuántos nacieron llorando en lenguas? Levanten la mano. ¿Alguien, sus primeras palabras fueron Abba, Padre? Nadie. ¿Por qué estás aquí? Porque alguien te compartió a pesar de cómo estabas. Estabas en las drogas, en el alcohol, ibas a las chivas, un montón de inmundicias en tu vida, y adulterabas y robabas y transabas, pero alguien te dio un CD, una Biblia, una prédica, viniste, escuchaste, alguien se animó a no aislarse de ti, acercarse a ti. A lo mejor se fue a platicar a tu casa y aguantó que te echaras un cigarro con humo soplándole en la cara, no sé yo. Y mientras otros cristianos lo juzgaban, ay, se está juntando con un pecador, él tuvo misericordia, entendió los principios bíblicos, te compartió a ti y aquí estás tú. Yo quiero preguntarte, si tú te encontraras hoy con la versión de ti mismo antes de Cristo, ¿qué pensarías de ti? ¿Te animarías a compartirte? ¿Te darías alguna esperanza? Muchos dicen, no, nunca creería que este cuate puede cambiar. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Pablo, que mataba a cristianos, se iba a convertir en el más grande apóstol, por ejemplo? Y a lo que voy con esto es a lo siguiente. Si Dios creyó en ti y te dio la oportunidad mediante alguna persona, ¿quién eres tú para no creer en los demás y darles una oportunidad? Volta con el de al lado y dile, sóbate. Primera de Corintios 5. Vamos a ver hoy muchos versículos, porque no quiero que me digan, esa es su filosofía, la forma de pensar de Jesse. No. Yo te he dicho, yo lo que predico es basado siempre en la Biblia. Primera de Corintios 5, versículo 9. Fíjate esto, es interesantísimo este pasaje. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, la iglesia entiende mal y se aparta de la gente que fornicaba, comete este error. Fornicarios, aleluya. Entonces, Pablo les aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien, dice Pablo, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Tómala. Dile al de al lado, hermano, tengo que rechazar tu invitación a comer. No es cierto. ¿Te das cuenta qué distorsionada tiene a veces la mente el cristiano de cómo tiene que comportarse con los que no conocen de Jesucristo? Nos apartamos de ellos y con el cristiano hipócrita que lleva doble vida, que conoce la verdad, ahí estamos, come, sabiendo que está en una completa... que está viviendo de una manera completamente errada, que no se quiere arrepentir, que no quiere pedir ayuda ni reconocerlo, que se dice cristiano, que no tiene la sinceridad para decir, pues no lo soy, o estoy mal y ayúdenme, porque al menos nosotros somos sinceros. Al menos nosotros no andan de payasos, ay Dios, si te entrego mi vida, y amén, aleluya, te rindo lo que soy, lléname de tu espíritu. Y es gente que muy probablemente el día que se encuentre con la palabra de Dios sea tan quebrantada como Pablo, que le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Y le rindan todo su ser por completo. Pero hay cristianos que llevan doble vida, que le hacen al cuento y que no quieren reconocerlo ni pedir ayuda. La Biblia dice, de ellos es de los que te tienes que apartar,
porque te van a contaminar. Y la iglesia hace justamente lo contrario. Yo te pregunto, ¿Jesús apartó del mundo? No, Señor. No hacía lo que ellos hacían, pero se juntaba con ellos para hacerles luz. Y curiosamente, por eso lo criticaban los fariseos. ¿Cómo se repite la historia? Los religiosos de este siglo son los que critican cosas como la que estoy predicando. Los religiosos del siglo de Jesús son los que criticaban lo que él hacía. ¿Qué es lo que él hacía? Sentarse a comer con publicanos y con pecadores para hacerles luz. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32 nos narra que Jesús se encuentra con un publicano llamado Leví a la banca de los tributos públicos. Jesús le dice, sígueme. Leví, dice el resto de la Biblia, que hizo gran banquete en su casa, y entonces Jesús va y se sienta con ellos, y la Biblia dice, acompáñame a leerlo, no sé si me lo puedan proyectar para aquellos que no traen sus Biblias. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, dice, después de todo esto que te estoy resumiendo, en el versículo 30, que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¡Aleluya! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Está sentado con alguien que es un tranza y que trae un cigarro, ¡gloria a Dios! Y Jesús les dice, señores, versículo 31, ¿por qué estoy sentado con ellos? Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Otra respuesta más quieren, 32, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué chistosa es la iglesia que predica avivamiento, pero se encierra en 4 paredes a gritarlo nada más. Tú ves los estadios y hacen un montón de escándalo, puros cristianos, pero que afuera se quedan callados y no hablan nada. Y así no se va a provocar, ¿sabes qué cosa? Solamente ruido. No, si queremos un avivamiento, gente viniendo a Cristo, hermanos, tenemos que empezar a acercarnos un poco más a aquellos que no lo conocen. Insisto, sin corromperte. No se trata de que pues entonces el viernes le voy a predicar al clásico a mis cuates, ¿verdad? Con un pomo en medio, poniéndonos los dos bien persas, porque la Biblia dice, no, la Biblia no dice esto. La Biblia dice que estés con ellos sin contaminarte, juntos pero no revueltos. Una cosa es estar unidos, otra cosa es estar mezclados. Entonces puedes convivir y participar en las actividades sanas y lícitas. Cuando se trata del pecado te apartas, pero aislarte es un error, porque entonces ¿quién les va a compartir? Y queremos avivamiento, y ahí está la gente en los estadios, y este es el año de México y Dios va a cambiar, y no pasa nada. El diablo está muerto de risa, porque no le espantan nuestros gritos ni nuestros aplausos. ¿Sabes qué le espanta? Un cristiano que a lo mejor dentro de la iglesia no habla mucho, pero que afuera no deja de testificar de Jesucristo, no solo con sus palabras, sino con su vida. Y esto es lo que hacía Jesucristo. Jesucristo no convocó una gran multitud en un estadio y les dijo, este es el tiempo de Israel, aleluya. No, Jesús empezó a inundar de lo que Él tenía a toda gente con quien Él convivía. Y es lo que espera de nosotros. ¿Cuál es la instrucción de Jesús? Mateo capítulo 5. No sé si con esto ya quede bien claro, o quieran que se les aparezca un ángel y que les dé un zape celestial y que les diga, ya no seas religiosote y haz caso a lo que te están diciendo, pero creo que con esto será suficiente. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Dice, y los que apacentaban, no estoy en Marcos yo, con razón yo dije, ¿qué pasó aquí? Ahí está ahora sí, Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz ¿de dónde? ¿De la iglesia? Del mundo. Es que Satanás es el príncipe de este mundo y hay que apartarnos de él. Pues ve y ilumínalo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los cristianos. Dice, delante de los hombres, fíjate, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que al ver la luz de Cristo reflejada en tu vida va a creer en Dios y glorificar al Padre que está en los cielos. Pero si yo nada más soy luz en la iglesia, si yo nada más brillo aquí adentro, si nada más aquí hablo, si nada más aquí convivo, entonces ¿cuándo voy a iluminar allá afuera? Dios quiere que seamos luz no solamente con los cristianos, sino también con la gente que no conoce de Cristo.
pero se nos ha vendido la idea equivocada de que como este mundo pertenece al diablo, entonces hay que alejarse de las personas mundanas. Es que Satanás es el príncipe de este mundo, Dios es el rey. Es que le pertenece. Sí, pero si tú lo dejas y no haces nada, pues más terreno va a ganar. Es que la Biblia dice que nos tenemos que apartar de los que no son del mundo, aleluya. ¿Dónde dice eso la Biblia? Te he enseñado un montón de pasajes. ¿Dónde dice eso la Biblia? Todavía hay cristianos que tienen el cinismo de decirle a los demás, es que no me junto contigo porque yo no soy de este mundo. Dios mío. Y el otro se le queda viendo así que, a ver si te entendí. E.T. Phone Home, no. Es marciano, o entonces ¿de dónde eres? Y en lugar de llegar a casa impactados por tu testimonio, por los frutos del Espíritu Santo en ti, mi amor, hoy conviví con mi primo, ¿qué crees? Vi a mi hermano, ¿qué crees? Mi amor, vi a nuestro hijo y estoy impresionado porque nunca lo he visto tan contento, sin una gota de alcohol. Él vive realmente el gozo y dice que es el fruto del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Lo corrió en el trabajo, pero él tiene paz y confía en Dios y tiene paciencia y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene? En lugar de regresar impactados al ver reflejados los frutos del Espíritu en ti, regresan a casa y les preguntan, ¿cómo te fue con tu familia? Pues creo que ya no es mi familia, dice que es marciano porque no es de este mundo. Y gracias a esta forma de pensar, el mundo está como está, porque los cristianos, como te decía, nos hemos enclaustrado en nuestras cuatro paredes, mientras Satanás muerto de risa sigue avanzando y tomando terreno. Quiero aclarar, no estoy predicando que tú y yo podemos cambiar el mundo. No, Señor, estoy en contra de esos mensajes donde el pastor se cree el Mesías. El mundo va a ir de mal en peor y será cambiado hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero sí podemos nosotros ser una influencia en nuestro entorno. Pero mientras más reduzcamos el círculo, menor va a ser nuestra influencia. Número 1, no todo es pecado, no todo es del diablo. Número 2, Dios no nos manda a aislarnos de los demás. Tenemos que ser luz para con ellos. 3, el error de utilizar un lenguaje, ahí sí, de otro mundo. Muchos creen que parte de ser espiritual consiste en la forma de hablar, cuando la Biblia nos pide obviamente que no salgan palabras corrompidas de nuestros labios, pero nunca yo he encontrado una lista donde se diga, este es el vocabulario o el léxico espiritual que tienen que utilizar los creyentes. No, manda que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que nuestra boca no puede bendecir y maldecir al mismo tiempo. Pero de eso irnos al extremo de que hablamos tan raro que parece decir otro mundo y la pobre gente no entiende nada, eso ya es otra cosa. ¿Cómo estás? Te preguntan. Y en lugar de bien, o si eres medio fresa, super cool, ¿no? O si eres medio macuarro, pues re chido, carnal. El cristiano cree que por ser cristiano siempre tiene que responder bendecido. Aleluya. El otro no sabe qué es aleluya. Regocijado. Y el otro, ¿será una enfermedad o qué es regocijado? ¿No? ¿Sí o no? Yo conozco un montón de hermanos que tú les preguntas, ¿cómo estás? Y en lugar de bien o mal, ¿verdad? Bendecido, fortalecido, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí andamos de victoria en victoria hasta llegar a la corona con el Señor. Entonces, el no creyente que no entiende nada, empieza a analizar tu declaración y dice, a ver, bendecido, se ha de haber ganado la lotería. Ok, fortalecido viene del gym o se echó un Red Bull, de victoria en victoria hasta llegar a la corona, pues le ha de gustar mucho la cerveza, porque no encuentro otra explicación, ¿verdad? Y empezamos a hablar de una forma tan rara. A mí me caían gordos los cristianos por su forma de hablar cuando yo no era cristiano. Y por eso sé lo que estoy hablando, también porque estuve del otro lado. Llegué a un campamento de joven y me traumaron porque llega un líder y me dice, tú necesitas un toque de Dios. Y yo dije, Dios me va a drogar, me va a electrocutar, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué significa un toque de Dios? ¿No? En otro donde dijeron, yo no recuerdo bien, ¿verdad? Pero que supuestamente, no sé si fue o no de Dios, pero bueno, que el Espíritu los tocó y todos en el piso como borrachos, tirados. Yo llegué a casa, me dice, papá, ¿cómo te fue? Pues estaban bien borrachos todos los jóvenes cristianos ahí en el campamento. Y así un montón de cosas raras que a veces hacemos o decimos que creemos que son indispensables porque si somos cristianos, así habla el cristiano espiritual. No es cierto. ¿Quién nos vendió esta mentira? Yo te quiero preguntar, ¿Jesús era espiritual o era un carnal? Jesús era espiritual.
Jesús dio las más grandes enseñanzas, ¿o te atreves a decir que no? Se siguen predicando hasta el día de hoy y siguen transformando vidas. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Escuchaste algún sermón raro, rimbombante de Jesús? En alguna parte de la Biblia dice: y entonces Jesús, puesto en pie, alzó las manos a los cielos y clamó al Padre, y unos rayos del cielo cayeron hasta la tierra, con ángeles, con trompetas, turú, turú. Y mientras Jesús decía aleluya, urradabadá, Padre, rabadabadú, la gente postrada cayó y Jesús empezó a predicar. No, Jesús predicaba sencillo, Él operaba sencillo, Él nos echaba rollos. Llegaba un ciego, Jesús escupía al suelo, le embarraba el lodo y el ciego veía. Jesús se encontraba con un paralítico y le bastaba con decir: levántate y anda. Jesús en sus sermones, hermanos, era sencillo. Nunca usó tanto rollo, palabras raras, ni rimbombantes, ni rebuscadas. Jesús utilizó mayormente lo que se conoce como parábolas. ¿Qué son parábolas? Ilustraciones o analogías que puede entender un niño o un teólogo de 70 años en Cristo, y ambos pueden ser impactados por la palabra de Dios. Jesús, ¿cómo compartía estas parábolas? Según el lugar o la gente. Se encontraba en el camino, tenía 4 tipos de terreno y empezaba a hablar de cómo la semilla del evangelio penetra en los diferentes tipos de corazones, utilizando el camino que tenía ahí. Jesús, según el lugar o las personas, utilizaba estas historias, es decir, les compartía según el lenguaje que cada quien podía comprender de una manera perfecta. Un principio que tenemos que aprender es 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, que es el hombre que no conoce de Dios, no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. Entonces, si ya de por sí es difícil entender muchas cosas en las cuales necesitamos el Espíritu Santo para que nos las revele, si se las hablamos raro, menos van a entender. Hermano, ponte en su lugar y pregúntate si tú entenderías, si te predican a ti lo que te están predicando, como tú lo estás predicando. Yo, por ejemplo, no sé nada de computadoras. Tú me hablas de RAM y el procesador y esto y lo otro, yo no tengo idea. Pero si a mí me dices, es rápida y te conecta rápido y escribes bien padre, pues te la compro, ¿verdad? Y lo mismo es en el evangelio. A veces podemos explicar la misma enseñanza, pero de otra manera, que sea más sencilla, más práctica, más comprensible y que no los espante. Jesse, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué es el cristianismo? Imagínate que yo les responda: aleluya, gloria a Dios por tu pregunta, hermano. Para empezar, no soy tu hermano, te va a decir, ¿no? Y continúo: mira, yo antes era gentil y vivía en concupiscencia. Y el otro: ¿eras qué? ¿Vivías en qué? Era gentil y vivía en concupiscencia, pero mediante el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo en la cruz, he sido redimido y justificado, aleluya. Mis transgresiones con las cuales algún día prevariqué han sido pasadas por alto y algún día se le he glorificado. Va a decir: lo único que aprendí es que Jesse ahora fuma marihuana porque está re loco. ¿Y de algo le va a servir? Yo sé muchos cristianos que se creen espirituales, oran por los alimentos con incrédulos. Y el otro está así de que este cuate ni se ha comido la torta y ya le hizo daño. No. Oh Señor, estamos aquí orando por estos alimentos. Gloria, Padre, tú que moras en las alturas, Señor, santifícalos, sí, oh Dios. Creemos en tu poder, reprendemos el espíritu de caducidad, echamos fuera la grasa en el nombre de Jesús. Oh. Y el otro cuate dice: están re locos los cristianos. ¿Por qué mejor no cierra los ojos normal? Señor, gracias por mi vecino, por mis amigos, por mi familia. Te pido que tú los bendigas, Señor, que te puedas revelar a sus vidas, que este tiempo sea de bendición, que la podamos pasar bien sanamente, compartir. Gracias por tus alimentos, Señor, danos para poder dar a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Y se acabó. Y el otro: qué bonito, oró por mí. Ora por sus hijos, ora por su casa, ora por su familia. Pero a veces, queriendo mostrar lo espirituales que somos, hacemos cada barbaridad. Decimos cada barbaridad. Y hoy, ¿por qué no puedes hacer esto? Porque esto es pecado. Y en lugar de explicar, mira, por las consecuencias, por el daño que provoca, porque hay estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como hace 8 días te lo explicaba, es que la Biblia dice que nos tenemos que apartar de los deseos de la carne. Y el otro dice: qué buena onda, y es vegetariano este cuate, ¿verdad? Porque se tiene que apartar de los deseos de la carne y no entiende nada. Yo no sé cuántos recuerdan en la clase de inglés que había palabras raras
que tú no comprendías y necesitabas un diccionario que al frente decía inglés, español, español, inglés o viceversa, español, inglés, inglés, español. A veces tú y yo, hermanos, hablamos tan raro, parece como algún código secreto, son tan raras nuestras palabras que la gente de verdad, que no dudes que algún día van a inventar un diccionario que diga español, aleluyo, aleluyo, español, para poder comprendernos. Cuando te preguntan cuántos idiomas habla, tú di mínimo soy bilingüe, mínimo español y aleluyo, ¿verdad? Más los otros. Primera de Corintios 9, versículo 20. Primera de Corintios 9, versículo 20. Es Pablo hablando y ve lo que dice. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, yo no estoy diciendo, quiero aclarar, que tienes que predicar a leperadas. A ver, primo, hijo de tal por cual, arrepiéntete, porque si no te va a cargar el payaso. No, Señor. No hay que irnos a ese extremo. Todo es sin corrompernos, ¿verdad? Para que se identifique conmigo. No. Pero sí estoy diciendo que sin corromperte debes de hablar de una forma clara, no rebuscada y sin el léxico religioso que ellos no entienden para que puedan entender. Ellos no entienden qué significa aleluya. En la alabanza lo utilizamos, pero el abuso de él causa que gente nueva diga, ¿y qué significa, verdad? Muchos cristianos no saben qué significa, ¿no? Y lo que te decía hace rato, ¿no? Y regocijado, y estas palabras, hermano, ellos no entienden. Entonces tenemos que hablar claro, porque de lo contrario les vamos a alejar frustrados creyendo que el cristianismo es para gente de otro mundo. Hay tantas cosas a veces tan raras que decimos. Mira, podría dar un mensaje entero de esto, nada más es un punto. Pero no sé si alguna vez te has puesto a analizar el léxico que utilizamos durante los sermones, durante nuestras pláticas, durante nuestros servicios de alabanza, durante nuestras reuniones dominicales. Y pregúntate, ¿así vamos a traer a la gente para Cristo? Un día ponte a escuchar diferentes videos en internet, prédicas, y haz de cuenta que tú no conoces nada del cristianismo. Un día escúchate a ti y pregúntate, ¿qué pensarías de ti si tú no conocieras nada de Jesucristo o de la Biblia? Estamos en la alabanza y el líder de alabanza se para emocionado. Hermanos, bienvenidos. ¡Wow! ¿Cuántos tan gozosos? Está bien, ¿no? Se vale. Qué bueno que no dijo regocijados, porque al menos la mayoría entiende gozosos. Oh, a ver, ok. Pero de repente se le ocurre hacer cada pregunta. ¿Cuántos trajeron sus manos? No manches. Y a veces cuando llega emocionado todavía lo dice entonadito con el resto de la alabanza, ¿no? Los instrumentos, turún, ¿cuántos trajeron sus manos? Y yo no sé si alguna vez tú has analizado preguntas como estas que hacemos. ¿Cuántos trajeron sus manos? Imagínate que tú vienes por primera vez a la iglesia. No, pues yo sí las traigo, no se me cayeron allá abajo, ¿no? Yo no sé qué es lo que pasa por la mente del ministro que hace esta pregunta. Yo no sé qué espera escuchar a alguien que le diga, yo no, hoy me las corté y las dejé guardadas en el congelador, pero el siguiente domingo las traigo, pastor, ¿no? ¿O qué espera escuchar? ¿O qué pasa por su mente? Antes de iniciar el culto tengo que ver que no haya psicópatas que se cortaron las manos, vamos a cerciorarnos. ¿Cuántos trajeron sus manos? Sí, puros cristianos, ¿no? ¿O en qué está pensando? Lo peor de todo es que no nada más es él. El resto de la iglesia, en lugar de analizar la pregunta que se está haciendo y al final del culto hablar con el pastor, con el líder de alabanza y decirle, pastor, querido líder, mira, hoy traje un invitado nuevo y cree que los cristianos estamos tontos por estas preguntas o que algunos somos psicópatas porque a veces nos cortamos las manos o nos las arrancamos por la pregunta que hizo, así que por favor no vuelva a preguntar esa barbaridad.
En lugar de eso, hacen la pregunta, y esto pasa en congresos de miles, ¿cuántos trajeron sus manos? Y la iglesia, o sea, aquí están, amén, yo no me las corté, gloria a Dios. Y los demás están, pero re locos. Y sí estamos re locos. Ahora, bueno fuera que aquí terminara, ¿no? Que le cayera el 20 a su mente de la barbaridad que acaba de lanzar al aire, de la pregunta con un contenido tan brutal de proporciones infinitas que acaba de lanzar hacia su auditorio y decir, no, si me pasé de la raya esta vez, ¿verdad? Ya vamos a continuar con la alabanza y hagan de cuenta que no escucharon nada. Como que se emociona, qué buena onda, todos trajeron sus manos, ¿verdad? No hay ningún psicópata ahí. Y en lugar de ahí pararle, todavía emocionado lanza una segunda pregunta. ¿Y cuántos trajeron sus pies? Y la iglesia como pingüinitos, moviendo los pies. Yo no sé qué piensa, qué buena onda, nadie se cortó las manos ni los pies. Y para nosotros es muy normal a lo mejor, ¿no? Pero alguien que no conoce de Cristo y tú lo traes va a decir, sí, yo las traigo, pero ¿eso qué? Y no entienden cosas como estas. El hombre espiritual, bueno, esto no es espiritual, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Pero el hombre espiritual, pero el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, si aunado a eso le sumamos este montón de barbaridades, pues menos se van a acercar a Jesucristo. Luego hay cada cancioncita que ahí te encargo, ¿verdad? Que para ti es hermosa, pero si tú aspiras que la iglesia cumpla una función evangelística y que a través de la letra de la alabanza ellos sean impactados, ¿verdad? Entonces tenemos también que tomar esto en cuenta. Recordemos que cuando Saúl estaba endiablado, mandan a llamar a David, y cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de Saúl. Cuando la letra tiene un fin digno, cuando la letra glorifica a Dios, va conforme a la palabra, tiene un poder en el mundo espiritual, pero para que pueda operar ese poder, la gente que le está escuchando la tiene que entender. Imagínate, cada canción podemos dar un mensaje entero, ¿no? Hay una donde empiezan todos, vino celestial, vino celestial, entonces tú y yo sabemos que es un símbolo del gozo de Dios. El que viene por primera vez dice, vino celestial, ¿dónde está la cantina del Señor aquí en la iglesia? ¿O dónde sirven? ¿O qué onda? ¿No? Señor, llévame a tus atrios, es hermosa. Pero el otro dice, ¿qué es el atrio? ¿Qué es el altar de bronce? ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Sí me explico? Entonces, eso en una reunión de oración es hermoso, o está bien que lo pongas un domingo, pero a veces nos pasamos de listos y todas las canciones, todos los domingos son así. Obviamente, la alabanza no va a tener poder con aquellos que no conocen de Jesucristo. Error número 1, predicar que todo es del diablo, que todo es pecado. 2, aislarnos. 3, el lenguaje religioso. 4, hermanos, y yo creo que con esto por el tiempo vamos a terminar, no contestar sus preguntas. Hay muchos creyentes que cuando son cuestionados acerca de su fe, en lugar de responder a las preguntas, se enojan, juzgan, condenan, tú no crees y no entiendes porque eres un pecador a quienes los están cuestionando. Y a veces nos justificamos, es que es un incrédulo, es un hijo del diablo y por eso está cegado. Y claro que sí hay mucha gente que está buscando pretextos para no creer, pero hermanos, hay algunos que no, que tienen dudas sinceras, que fueron influenciados por padres ateos, por un maestro evolucionista, por un jefe musulmán, no sé yo, y que tienen preguntas y que merecen respuestas. Y un error que cometemos que hace creer a la gente que el cristianismo es algo para fanáticos, es que les hacemos creer que el cristianismo y que la fe son ciegas. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que la fe es ciega? ¿Dónde dice la Biblia eso? Enséñame un pasaje que represento, que lo explique de esta manera. Entonces, ¿qué piensan los demás? Lo que creemos o lo que hacemos no tiene fundamento cuando eso es antibíblico. ¿Dónde dice la Biblia, insisto, que la fe es ciega? Por lo contrario, la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿La certeza y la convicción es algo ciego? La certeza es estar seguro, totalmente convencido que algo se va a hacer. La convicción
Es algo similar, es estar totalmente seguro de lo que estás afirmando. La fe es la certeza de lo que se espera. No es que a lo mejor Cristo viene, a lo mejor se cumplen las profecías. Estoy completamente seguro. Y si quieres saber por qué, te cito un historial de profecías bíblicas cumplidas en la historia, otras que se están cumpliendo en el momento, y lo cual me garantiza que se van a cumplir las que vienen. Yo no creo a ciegas, yo tengo un porqué, si tú lo quieres saber. La convicción de lo que no se ve. ¿Por qué crees en el mundo espiritual? ¿Por qué crees lo que ocurrió con Jesucristo, tal cual lo narra la Biblia? Hay respuestas para explicar por qué. La palabra fe es la palabra pistis en griego, significa confianza, convicción. ¿Tiene algún sinónimo con ceguedad? ¿Con ceguera, más bien dicho? No. Incluso el padre de la fe, a quien se le conoce así, Abraham, Dios nunca lo mandó a ciegas. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a ver a dónde. Le dijo, pues a ver qué pasa contigo, Abraham. Estoy pensando, a lo mejor te mando a Bagdad, a lo mejor te mando a Turquía, a lo mejor te mando a México. Si es así, guardas bien tu cartera para que no te la bajen. Déjame pensar bien y luego te digo. No, Abraham no sabía dónde iba, pero Dios le prometió que le mostraría dónde ir. Abraham nunca fue a ciegas. Deja tu tierra y tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Le dio promesas claras, precisas. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que Dios le había dicho que le mostraría dónde ir y que en ese lugar Dios le iba a bendecir. Y esto es fe. A veces no sabes exactamente por qué estás pasando lo que estás pasando, pero sabes cuál es el propósito. Sabes que Dios está ahí, sabes a dónde te diriges, sabes lo que Él va a hacer. No hay tal cosa como que saber qué pasa con mi vida y chance se hace, chance no es. Yo estoy seguro, totalmente convencido de que cada palabra de Dios se va a hacer realidad, porque eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es ciega. Y aunque es cierto que Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver, cuando Tomás dudó, hermanos amigos, no mandó a Tomás al infierno, sino que le dio las evidencias que él buscaba. Le dejó palpar con sus dedos en sus manos, horadadas. No le dijo, ¿dudaste? Al infierno, pecador. No. Juan capítulo 20, léelo conmigo. ¿Qué es lo que a veces hacemos nosotros? No nos hacen preguntas y nuestra defensa es mandarlos al infierno por incrédulos. Juan 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no mejor que le digan Tomás, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Algo más, Tomás? Ok. 8 días después, versículo 26, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, por cuanto no creíste, he aquí yo hoy te he mandado al infierno por pecador. Porque para creer en mí, a veces tienen que creer, aun cuando no puedan ver. Eso responde Jesús. Le dice Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Quieres evidencias? Aquí están. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, mucho ojo con esto. Muchos de nosotros creímos sin necesidad de estas pruebas. No se nos apareció un ángel o algo por el estilo, sino que nos encontramos cara a cara con Jesucristo, y esto bastó para creer en Él. Pero si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, ¿cómo existe Dios? ¿Por qué Dios permite el mal si existe? ¿Por qué cree en la Biblia y no en otros libros? ¿Por qué Dios no termina con el diablo? ¿Qué hay de que hubo otros dioses de religiones paganas que antes de Jesús se decía que murieron y resucitaron y que murieron crucificados? ¿No es Jesucristo un plagio de ellos? ¿Qué hay de que en los diferentes manuscritos del Nuevo Testamento hay de 200,000 a 400,000 diferencias y por lo tanto no son confiables históricamente hablando, puesto que la iglesia los alteró? ¿Qué hay de los evangelios gnósticos y apócrifos? ¿No son también inspirados por Dios? ¿Qué hay de las supuestas contradicciones de la Biblia? ¿Qué hay de las pruebas de la evolución? ¿Qué hay de esto y lo otro? Cuando la gente hace todas estas preguntas, la Biblia nos manda que tú y yo, veremos ahorita, presentemos respuestas. Y todas tienen respuesta.
Solamente hay una que no tiene respuesta. ¿Por qué si Jesús amaba a Pedro sanó a su suegra? No lo entiendo, no tengo idea, pero fuera de eso, todo tiene respuesta. Y la Biblia nos manda a responder. Ahora, si alguien cree sin ver, bienaventurado, pero al que quiere evidencias, Jesús le dice, aquí están, como se las dio a Tomás. O sea, el otro lleva un plus, pero el que quiere evidencias para creer, no se le manda al infierno, sino que se le dan las evidencias. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa, escucha esto, de todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Según este pasaje, nuestra esperanza tiene una razón de ser y tú tienes que estar preparado para defenderla. Judas, que es un solo capítulo, en el versículo 22 dice, algunos que dudan, adivina qué dice, convencedlos. Algunos que dudan, convencedlos. El problema es que a veces somos flojos, no estudiamos, no leemos la Biblia y cuando nos enfrentamos a este tipo de interrogantes no sabemos qué responder porque creemos que no hay respuestas y nuestra defensa es atacar, pecador, incrédulo, pagano, etcétera, 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 porque desconocen la montaña de respuestas que hay a los ataques en contra y la montaña de argumentos a favor de nuestra fe. Aclaro que no van a ser las evidencias las que hagan que la gente crea, la fe es por el oír por la palabra de Dios, pero a veces las evidencias y las respuestas y los argumentos ayudan a quitar estas montañas de argumentos que le impide a la gente analizar la palabra. Una vez que las quites, esto se conoce como preevangelismo, pueden leer la palabra sin ningún velo ni prejuicio y el poder de la palabra de Dios es la que les va a llevar a creer. ¿Sí me explico? Yo tengo en Toluca por esta razón un curso de apologética todos los jueves y ahí están los MP3, vimos un curso de 20 y tantos mensajes de la veracidad de la Biblia, cómo se escribió, por qué confiar en ella, cómo sabemos que no fue alterada, por qué la Biblia en otros libros, las evidencias científicas, históricas, arqueológicas a favor de la Biblia como un libro confiablemente histórico, las evidencias proféticas como un libro inspirado por Dios, el segundo módulo, la arqueología y la Biblia, cada etapa de la Biblia está respaldada por descubrimientos arqueológicos de nombres, lugares, eventos o personas. Pregúntale al Libro del Mormón cuántos descubrimientos arqueológicos respaldan su barbaridad, que dice que en el siglo I judíos habitaron las Américas. No hay ni una sola evidencia. Y por eso cuando la Biblia pregunta ¿por qué la Biblia en otros libros? Ahí te va, por esto y por esto y por esto y por esto. Pero muchos cristianos dicen, porque hay que tener fe. Para tener fe hay que tener certeza. El tercer módulo, sectas y religiones, analizamos y estudiamos todas junto con sus orígenes. Las demás impacto en Occidente. ¿Por qué Jesucristo y no otras religiones? ¿Cuáles son sus errores, sus contradicciones? ¿Cómo sabemos que sus libros no son inspirados por Dios? El cuarto módulo, Jesucristo, la historia detrás del mito, 27 mensajes, respondiendo a todos los ataques en contra de Jesús. Que si se casó con María Magdalena, que si nunca resucitó, que si fue un hombre común y corriente. Todo este montón de cosas que se dicen y que muchos cristianos no tienen respuestas. Las evidencias a favor de su existencia histórica, de su muerte, de su resurrección, de su aparición a los discípulos. Y estamos ahorita empezando el quinto módulo, que es Dios y la ciencia. ¿Por qué Dios existe? ¿Quieres respuestas? Ahí están. Para todo hay respuestas. Podemos comprobar que somos producto de un creador. Podemos comprobar que el universo tiene un diseño inteligente, lo cual certifica la existencia de un diseñador. Podemos comprobar que que las pequeñas mutaciones o lo que se conoce como microevolución es posible, que son pequeños cambios en una especie, pero no la macroevolución. Hay una microevolución, pero no una macroevolución. Mutaciones de una especie a otra son imposibles biológicamente, etcétera, 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 etcétera. Hay tantas respuestas, hermanos, hay tantas evidencias que a veces no conocemos por nuestra apatía espiritual, por nuestra flojera. Y la Biblia te demanda a ti, y con eso termino, te exhorta a que estés preparado, porque algún día te van a agarrar a preguntas, tus hijos, tus amigos, tus compañeros, y si no sabes responderlas, muy probablemente no van a creer. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Veremos la siguiente semana el último de los consejos, que es la soberbia o el complejo de superioridad, e iniciaremos con un nuevo punto para la familia. Y en tu lugar dile a Dios: Dios, te doy gracias hoy por tu palabra.
Señor, no puedo negar que tal vez mucho de lo que hoy escuché me ha causado una revoltura en el estómago, me ha sacudido. En momentos no estuve de acuerdo y tal vez hay cosas que sigo sin estar totalmente de acuerdo. Tal vez hay cosas que tengo arraigadas por tradición durante años. Pero Señor, versículo a versículo respalda lo que yo he escuchado. ¿Cómo negarlo? Señor, es cierto esto. Las palabras más fuertes en tu palabra son en contra de los religiosos fariseos, porque era gente que vivía justamente lo contrario a estos principios, y tal vez sin darme cuenta me he convertido en uno. Me comporto religiosamente como ellos, quiero aparentar ser espiritual en público como ellos, me he aislado del mundo como ellos, no tengo misericordia del pecador como ellos, me la paso encerrado en la iglesia como ellos. No presento respuestas claras y concisas, como tampoco ellos lo hacían. Hay un dicho que dice que si algo camina como pato, tiene cola de pato y le hace como pato, es un pato. No dirías, yo creo que es un tigre. Y todo este tipo de comportamientos, oro como fariseo, hablo como fariseo, me comporto como fariseo, tengo la dureza de un fariseo, me falta la misericordia de un fariseo. El veredicto es, Señor, me he convertido en uno. Me he vuelto un cristiano, Señor, que aparentando tener amor muestra con sus hechos lo egoísta que es porque no le importan los demás. Y del extremo del libertinaje, Señor, de corromperme, me he ido al extremo de olvidarme que hay mucha gente que te necesita y que yo puedo ser el instrumento para que ellos te conozcan. Pídele ahí en tu lugar a Dios en oración que te muestre cuánta gente no le has compartido de Cristo, cuánta gente has juzgado sin ni siquiera darles la oportunidad de ser diferentes, cuánta gente has mandado al infierno pero nunca fuiste para invitarlos a un desayuno, a una reunión como estas. ¿Cuántos matrimonios juzgaste antes de darles un libro de matrimonios? ¿Cuántos jóvenes señalaste antes de invitarlos a la reunión de jóvenes, al congreso de jóvenes? ¿Cuánta gente has mandado al diablo sin antes haber orado arduamente durante meses para que el Espíritu Santo redarguyera sus corazones y les convenciera de pecado? Querido hermano, es hora de dejar de jugar al cristianito, de vivir la palabra. Y la palabra dice que tú no estás aquí como un souvenir celestial en el mundo. No estás aquí para hacer dinero, no estás aquí para ser famoso y poderoso. Si eso te ocurre, no está mal, pero no es tu prioridad en esta tierra. Dios te ha puesto aquí para hacer luz. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el resto del pasaje que leímos de la luz del mundo. Pero si la sal se desvanece, la palabra griega para desvanecer es moraino, hacerse insípida, si deja de poner sabor, si deja de poner sazón, es decir, si tú cristiano, dice Dios, dejas de marcar un cambio, te vuelves insípido, tu presencia en el mundo o la ausencia en él es lo mismo, porque no cambia si estás o no estás. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Y Jesús dijo, no sirve más sino para ser echada afuera y hollada por los gentiles. Un cristiano que no está orando, que no está intercediendo, que no está haciendo testimonio, que no está haciendo luz, que no está impactando a su entorno. Perdón que te lo diga así, pero es lo que Jesús dijo. Es un cristiano que al menos por el momento no está sirviendo para nada. Yo no sé cuántos llevan años aquí en la iglesia o en otra congregación, y a lo mejor nunca regreses a este lugar porque te vas a ir enojado por lo que te dije, pero no me importa. Antes de irte, tú tienes que escuchar esto. ¿Cuántos están solamente recibe y recibe y recibe? Y son unos borregotes gordos de la palabra que se sientan nada más a comer y a comer y a comer y a comer.
y nunca en tu vida has dado nada. Si Dios quisiera que lo único que tú hicieras fuera estar en la iglesia o estar con Él o alimentarte, ya estarías muerto en su presencia conviviendo con Él. Dios te dice: si estás aquí es porque tengo un plan contigo para con el mundo, que es reflejar mi luz a través de ti, que ellos la vean y glorifiquen mis buenas obras y al Padre que está en los cielos. Qué bueno que te sigas alimentando de la palabra de Dios, pero eso no es todo. ¿Sabes a qué se dedicaban los fariseos? Estudiar la ley, vivir la ley y supuestamente enseñar la ley, pero era gente falta de misericordia. Y si tú analizas los sermones de Jesús, nunca le habló más fuerte un pecador de lo que le habló un fariseo. Los sermones más fuertes no fueron contra el pecador, fueron contra el religioso. ¿Cuántas veces has señalado a la gente allá afuera? Les has juzgado, condenado, y no te das cuenta que con tu actitud tú estás peor. Querido hermano, estos consejos no son para que tú te rías un rato y digas: ay, qué buena onda. No, son para que tú los vivas. Dios te llama hoy, te exhorta a que tú dejes de ser tan religioso, a que tú dejes de aislarte con tanta gente sin motivo alguno, a que sin contaminarte y corromperte tú empieces a acercarte dentro del límite de lo que es sano y lo posible, a reflejarle la luz de Cristo. A que tú dejes de juzgar a tu familia por todo y comiences a disfrutar tu amistad con ellos, tu relación con tantas cosas que no son del diablo, que no son pecado y que pueden disfrutar, para que el día que ellos necesiten ayuda acudan a ti porque te confían. A que tú dejes de aparentar ser espiritual con tu lenguaje religioso y permitas que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti. Lo que pasa es que a veces, ante la ausencia del fuego del Espíritu, tenemos que utilizar estas palabras y oraciones prefabricadas para aparentar ser espirituales. Dice Dios: basta, que se levante una iglesia realmente espiritual, que no es la que finge, prefabrica oraciones o palabras, sino la que permite que mi Espíritu Santo a través de ellos fluya y hable libremente. Dios te llama a prepararte para responder sus preguntas. Hay tantos libros, tantas conferencias, tanto material si no quieres gastar en internet. Hay tantas preguntas que te han hecho, tantas que te van a hacer, y tú tan apático, tan tibio, feliz porque tú ya conoces a Cristo, y los demás literalmente que se los lleve el diablo. Pero gloria a Dios, no soy como ellos, hermano. No te das cuenta que con esa actitud estás peor que ellos, porque tú conoces de Cristo y tu vida tiene que ser otra.